a veces la gente desconoce qué es lo que se debe hacer, que todo lo que diga puede ser usado en su contra. También ha atravesado muchos momentos de angustia algunos conductores donde al no saber qué hacer huyen del sitio. Pues se cuenta con una información que es vital para poder ejercer una buena defensa. Bienvenida a toda la audiencia, mi nombre es Dylan Jiménez. El día de hoy vamos a tocar un tema relevante y es acerca de la defensa en accidentes de tránsito que involucra heridos o fallecidos. Para esto tenemos un invitado especial que es el señor Nelson Gonzalo. Él es abogado, conciliador, también es especialista en temas relacionados con responsabilidad civil, penal, derivados de accidentes de tránsito. Bienvenido. Días, Dylan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría compartirle a la audiencia que esto es un tema amplio, el cual ahondaremos en dos partes para tratar con mayor profundidad. Así que para iniciar, cuéntanos en qué se basa el servicio de defensa con representación ante estrados judiciales en casos de accidentes de tránsito con heridos o fallecidos. Bueno, Dylan, este es un tema que pues, es extenso cuando uno lo va a desarrollar, pero simplificándolo, es como la posibilidad de cualquier persona que se haya involucrado en un accidente de tránsito, bien sea con lesionados o con muertos, de ejercer su derecho de defensa. Y esto arranca desde el mismo momento en que se presenta el hecho, toda vez que a veces la gente desconoce qué es lo que se debe hacer, a quién acudir, cómo hacerlo, si habla, si no habla, si tiene algunos derechos o si puede quedar capturado. Entonces, este desconocimiento es el que a veces permite o hace que las personas incurran en errores o en situaciones que a veces son confusas. El propósito de brindar una asesoría adecuada en la defensa es eso, es poder orientar debidamente a una persona en el tema legal y, digamos, en la representación, que no es simplemente contar con un abogado, sino contar con un abogado y aparte de eso, con un grupo especialista que pueda darle el soporte para enfrentar o afrontar un proceso. Entonces, esa es digamos, eso es lo importante en este tema. Claro que sí, ya que mencionas que han habido casos donde los conductores no saben en qué momento tomar la decisión de acudir a este tipo de servicio, ¿cómo podrían hacerlo? Pues el propósito es que una vez que estén vinculados, inmediatamente se ven involucrados o desafortunadamente se ven involucrados en este tipo de situaciones de lesiones u homicidio, inmediatamente se comuniquen a través de los canales con que cuenta Bro para poder suministrar la información de dónde, cómo y cuándo ocurrió y adicionalmente poder pedir la asistencia debida, ¿no? Que son diferentes esquemas con los que se cuenta, como la asistencia en el lugar del accidente por parte de investigadores, la asistencia de un abogado en el lugar del accidente, las recomendaciones, por ejemplo, de guardar silencio, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra, de dar la información correspondiente a las autoridades de policía y quién es la autoridad debidamente, si tiene que entregar documentos o no. Situaciones como estas que a veces se hacen un poco confusas, entonces a través de esta asistencia o este servicio se hacen mucho más fáciles y entendibles para las personas. Claro que sí, eso hace parte también de los pasos esenciales que deben hacer también los conductores, de manera que puedan optar por la defensa jurídica. Entonces, para esto me gustaría enfocarlo un poco más a la parte interna de la manera en cómo se tiene en cuenta durante el proceso de recopilación de material probatorio de un accidente vial con heridos o fallecidos para defender los derechos de un conductor involucrado. Pues todo arranca desde el mismo momento en que se presenta el hecho, que, digamos, las únicas personas o testigos son directamente los involucrados o las personas que están en el lugar. Entonces, si la persona se orienta debidamente, pues va a tomar primero las fotografías o los videos de qué ocurrió en el hecho. Adicionalmente, pues va a poder recopilar la información de los testigos, de aquellas personas que de una u otra forma pudieron observar qué ocurrió o fueron partícipes del hecho. Entonces, arrancando desde allí, pues se cuenta con una información que es vital para poder ejercer una buena defensa. Entonces, si esto se orienta adecuadamente, si la persona que está involucrada pues va a poder hacerlo fácilmente, que hay situaciones a veces que son un poco confusas por los nervios de las personas, por el no conocer a qué se enfrentan, o la situación tan difícil de ver lesionados o personas fallecidas en el lugar.
Entonces, por esto es que se debe contar con una asesoría especializada que primero oriente debidamente y pueda como dirigir o encaminar a la persona a que haga lo debido, no digamos lo correcto, sino lo debido para ejercer una buena defensa. Por el otro lado, ¿cuáles son las acciones recomendadas para los conductores que han sido demandados o denunciados penalmente después de ser señalados por causar o provocar un accidente con heridos o fallecidos? Pues como lo venimos conversando, lo inicial es asesorarse debidamente y de alguien que conozca el tema. Entonces lo primero sería eso, asesorarse debidamente y también suministrar la información que él posea, pues para poder ejercer su derecho de defensa y que aquella persona que le va a orientar, pues igualmente pueda emplear esos medios de prueba o esas evidencias o esos testimonios o esos testigos, los puedan utilizar debidamente para aportarlos en el momento que corresponda al enfrentar un proceso. ¿Tú quisieras añadir algo más referente también a tu experiencia en este ámbito, a lo mejor algún caso exitoso que quieras replantear? Pues hay muchas situaciones que son, porque uno sabe cuándo inicia un proceso, pero uno nunca sabe cuándo termina. Y en desarrollo de un proceso se presentan diferentes situaciones, como por ejemplo el olvido de las personas que a veces no es involuntario, ellos se olvidan de situaciones que son muy importantes, como por ejemplo la luz del semáforo como estaba en ese momento, si existía o no existía una señal de tránsito, si por ejemplo un policía estaba en el lugar donde se presentó el evento y estaba dirigiendo el tránsito y estaba, digamos, suplantando, por decirlo de alguna manera, al semáforo. Entonces esto genera unas situaciones que son confusas porque si bien es cierto, tú estás pendiente del semáforo y aparece un policía a regular supuestamente el tránsito, entonces a veces algunas personas están pendientes del semáforo y no ven el policía y esto genera este tipo de accidentes, ¿no? Uno a veces no alcanza a ver al policía porque no es como antes que había un sitio donde el policía se colocaba en una altura superior a los demás y era visible. Entonces eso ya no existe. Entonces a veces eso no permite tener una buena visibilidad. Entonces, por ejemplo, las operaciones retorno, terminando un puente, un fin de semana, entonces se presenta este tipo de situaciones porque los policías alteran el normal desarrollo del tránsito. Entonces esto ha generado mucho accidente. Por eso es que es importante que esos temas o esas situaciones se den a conocer debidamente. También ha atravesado muchos momentos de angustia algunos conductores donde al no saber qué hacer huyen del sitio. Sí, es una situación bastante complicada y más, como lo mencionas, respecto a huir del lugar del accidente, porque esto constituye un agravante. Entonces, esto puede hacer incluso que la persona pueda ser detenida. Entonces, sí es importante ese tema y sería, digamos, de vital importancia que una vez que la persona cuenta con un servicio de asistencia, inmediatamente pueda conocer todas esas situaciones para igualmente orientarse y conocer qué hacer. Perfecto, señor Nelson. Con esto estaríamos acabando la primera parte. Recuerden que en este caso con la membresía de Bro pueden acceder a este servicio como a otros que los pueden sacar de aprietos en accidentes de tránsito con heridos o fallecidos. Así que los invitamos a la parte 2 para que en este caso ahondemos un poco más desde el lado de la víctima, qué medidas se toman y qué consecuencias trae. Así que los esperamos.